¿Qué tal? Qué gusto que estemos juntos un día más en la serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a Jesús y lo que somos. Nuestro texto es Mateo 5, 13 al 16. También tendremos como texto de referencia Isaías 42, 5 al 7. Esta es la meditación 39, corresponde al miércoles 18 de marzo. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Continuemos con nuestro estudio, nuestra lectura devocional de los evangelios, de acuerdo a la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a continuar con lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Ayer nos tocó el Sermón de la Llanura, hoy nos toca continuar con el Sermón de la Montaña. Dice Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué les parece? Que continuemos hoy con nuestra consideración del conocido Sermón de la Montaña. La palabra del Señor siempre es relevante y siempre es pertinente a las circunstancias que estamos viviendo. Pero sin duda que este pasaje nos lleva a uno de los temas más importantes que hoy están sobre la mesa. Y especialmente me refiero a la relevancia del cristianismo en la sociedad contemporánea. Esto nos lleva a pensar un poquito más allá de nuestra vida personal, de nuestra fe, de cómo impacta en nuestra vida como individuos, como familias, como matrimonios, y a levantar nuestros ojos a un horizonte de mayor dimensión y de mayor largo plazo. No cabe duda que en el continente europeo, especialmente en la parte del norte, donde hubo tanta presencia del protestantismo, hay una disminución realmente preocupante de las personas que se confiesan cristianas. Se ha convertido en una fe, a decir de muchos especialistas, en una fe irrelevante en ese mundo occidental. Hay muchos rayos de esperanza sobre la presencia del cristianismo, de la fe cristiana en países de Asia, del Lejano Oriente, de África, de la América Latina. Pero la pregunta que nos formulamos hoy no solamente es en cuanto a la cantidad de cristianos, sino a la relevancia con la que vivimos cada uno nuestra fe. Si tú compartes conmigo la gran bendición de seguir desde hace muchos años, incluso décadas, a Jesús y tener una vida cristiana, también tal vez coincidas en que llega un momento en que normalizamos tanto nuestra forma de vida que fácilmente se diluye porque se amolda con la cultura actual. Jesús nos advirtió en este pasaje que el peligro que enfrentarían los discípulos podía no ser solamente el pecado, esa condición que afecta al ser humano y a su entorno social y hasta el mundo natural de una manera devastadora. Jesús vino justamente a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados.
Pero también Jesús nos advirtió en este pasaje acerca del peligro de que la fe perdiera relevancia, si la sal pierde su sabor. Jesús no se refirió entonces a lo que sus discípulos podían o deberían ser, sino lo que eran. Y esto es muy interesante en la gramática del texto de Mateo. Él no habla sobre el deber ser. Ustedes deben ser la sal, ustedes deben ser la luz, sino lo que ellos son. Ser un discípulo no debe separarse, distanciarse como que fuese un adjetivo que agregarle la sal y la luz, un componente secundario. No. Ser discípulo y ser luz y ser sal es exactamente lo mismo. Y para comprender mejor estas dos expresiones nos ayuda mucho tener presente el antecedente de las bienaventuranzas, porque ya veremos un poco más adelante cómo de forma, digamos, activa se muestra lo que es ser sal y ser luz. Pero sin duda que si mantenemos este pasaje en su contexto literario más inmediato, Jesús tiene como antecedente las, las características de aquellos que le siguen y que los hace plenamente dichosos, como pobreza de espíritu y hambre de justicia. Ser luz y ser sal es la forma en que esta manera de ser, pobre de espíritu, hambre de justicia, son testimonio del seguimiento de Jesús. Cuando leemos con detenimiento y nos auxiliamos con los eruditos en la lectura del texto original de Mateo 5, 13 al 16, nos va revelando con claridad que la identidad del creyente como sal y como luz no aparecen como una sugerencia, sino como una condición intrínseca y excluyente, marcada por el uso enfático de Jesús en el pronombre ustedes. Significa en español, para decirlo de una manera más clara, ustedes y solamente ustedes. Ustedes y nadie más. Por eso Jesús les advierte a sus discípulos sobre el peligro de perder el sabor de la sal con la necedad, sugiriendo que un discípulo sin influencia es una contradicción lógica. Y diríamos una contradicción teológica, una contradicción espiritual. Finalmente, cuando leemos en el texto que Jesús les llama a realizar obras buenas, no se trata solamente en el sentido de beneficencia, de bondad, sino tiene la expresión, con la connotación de acciones hermosas y atractivas que al ser vistas en el cosmos, el mundo, no buscan su propio brillo, sino elevar el reconocimiento público hacia el Padre. Y esto nos ayuda mucho a comprender la naturaleza de esas acciones. Deben ser tan hermosas y atractivas que testifiquen del carácter mismo del Padre. Si pueden ser atribuidas al carácter de Dios, son dignas de ser imitadas, son dignas de ser seguidas y son dignas de ser encarnadas en nuestra propia forma de vivir. ¿Cuál fue el peligro que Jesús advirtió a sus discípulos? El peligro en el que está hoy el cristianismo, ser irrelevante, un cristianismo descolorido. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hace que tu fe y la mía, el ser cristianos, más allá de nuestra salvación personal y de los beneficios que obtenemos al tener una relación con Dios, sea realmente relevante? El texto sagrado, como hemos dicho, enfatiza un carácter bondadoso de las acciones, de las obras, que son intrínsecamente bellas, son nobles y son atractivas a la vista. Son diseñadas para captar la atención del observador externo. Para Jesús,
Estas obras deben ser así porque han de manifestar de manera visible el carácter del Dios del reino y el carácter del reino en la vida cotidiana. Jesús ha traído el reino y el reino lo podemos discernir en Jesús mismo. ¿Cuáles son las obras del reino? Las buenas obras, bellas, hermosas, que resplandezcan la luz de Dios, las obras de Jesús, porque es Él el modelo de el comportamiento de sus discípulos. Y el reino en la vida cotidiana, amados amigos, amigas que me acompañan en esta meditación de hoy, tiene que ver con actos de justicia, actos de misericordia y actos de servicio. Ahí donde la iglesia actúa con justicia, con misericordia y con espíritu de servicio, la luz resplandece en la oscuridad. Por eso es tan importante la obra misionera de carácter integral que se realiza a nivel local o estatal o nacional o universal. Ahí donde la iglesia se hace presente como portavoz del reino a demostrar su seguimiento de Jesús a través de su compromiso con la justicia, con la misericordia y con el servicio. Pensemos en los conflictos que hay hoy en el mundo y pensemos en que nuestro testimonio no consiste en defender una forma de pensar o de vivir como occidentales, que no deja de ser importante, sino reflejar y reproducir el carácter del reino de Dios entre nosotros. Y el reino es justicia, misericordia y servicio para todas las personas, sin distingo de clase, género, edad, peso, condición social, condición económica o religión. Y han de ser realizados con tal excelencia que resulten realmente irreprochables. Por tanto, el propósito de esta visibilidad de nuestro estilo de vida no es que seamos reconocidos, que aparezcamos en el cuadro de honor de nuestro trabajo como el empleado del mes, o tengamos el reconocimiento del ciudadano del año, o la admiración de nuestros vecinos en la colonia. Lo que estamos buscando es funcionar como un conducto para que el mundo, y cuando Mateo usa la palabra cosmos, no se refiere al globo terráqueo, no se refiere a la sociedad, a la organización social, para que el mundo reconozca y glorifique la naturaleza del Padre, transformando la conducta ética, individual, personal, basada en valores y en principios, en un acto de verdadera adoración pública. Ahí donde hay una lucha que dar por la dignidad de una mujer, por la libertad de un niño, de una niña, por el respeto a un anciano, por la educación a la que tiene derecho un joven, por la posibilidad de una vida económica plena, donde haya que luchar para enseñar, para proclamar y para sanar, reflejando el carácter de Jesús y las tres tareas que él realizaba, sus propias obras, haciéndolo con pobreza de espíritu, con hambre de justicia y con corazón de pacificador. Eso es Mateo, eso es el sermón de la montaña. Y totalmente coincidente con Isaías 42, dice el verso 5 al 7. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, yo el Señor, te he llamado, miren, observen lo que dice el profeta Isaías, para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Ahorita seguiremos leyendo. Disculpen la interrupción, pero y aprovecho para pedirles su oración porque me está
agarrando la gripa y siempre afecta mucho la garganta. Vamos a ir llegando a la parte del texto de Isaías en el que nos quedamos. Dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Sin duda que este texto de Isaías también nos refiere a el mensaje de Jesús en la sinagoga. Pero si hoy empiezas este día con esta meditación, qué mejor que lleves en tu corazón que el Señor te dice, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad. A esto hemos sido llamados y qué llamamiento tan digno, tan alto, tan hermoso, tan sublime, que es realmente una obra de gracia el que seamos considerados dignos de participar en una obra tan maravillosa como es la que el Señor puso en nuestras manos. Terminemos hoy con una frase memorable de un gran teólogo evangélico, John Stott, que escribió, la influencia de los cristianos en la sociedad depende de su diferencia. Si los cristianos se vuelven indistinguibles del mundo, no pueden cambiarlo. Que Dios bendiga sus corazones y por aquí nos encontramos esta noche en nuestra reunión de oración en nuestra página de Facebook de Jezreel, 8 de la noche, hora de Cancún. Y también mañana, si Dios nos presta vida, continuaremos con nuestras meditaciones de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Rafael, Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola, les envío un abrazo muy cariñoso.